Buenas noches. Buenas noches con todos. Yo soy el doctor Juan Francisco Pardo. Soy de Lima, Perú. Y he realizado mi entrenamiento en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y luego mi especialización en la Universidad de Birmingham de Alabama. Yo soy especialista en periodoncia y en implantología. En la misma universidad obtuve mi grado de Master in Science. Y actualmente soy docente del posgrado de implantología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy tengo el agrado de presentarles un tema de amplio interés, puesto que es algo que, como ya sea como dentistas generales o como rehabilitadores, van a encontrar a diario en sus consultorios. Y son consideraciones periodontales y periimplantares en rehabilitación oral. En el día a día nos encontramos con casos en los cuales vamos a hacer carillas, coronas, vamos a rehabilitar implantes y ya no tenemos ninguna excusa para que una rehabilitación sobre implantes sea de menor calidad o de menor resultado estético que una rehabilitación sobre dientes naturales. Y en base a este concepto es lo que vamos a ir hablando durante los siguientes aproximadamente unos 40-45 minutos. Por ejemplo, el paciente del lado izquierdo se presenta con algunas restauraciones antiguas, con algunas fracturas de los ángulos, y el paciente quiere cambiar su aspecto estético. Y en cambio, el paciente del lado derecho es un paciente el cual ha perdido una pieza dentaria, en este caso el lateral, el incisivo lateral, y el cual el paciente quiere que sea reemplazado por un implante. El resultado estético no tiene por qué ser diferente. Tal vez en el pasado, hace algunos años atrás, por las diferentes filosofías que se utilizaban para colocar los implantes, podíamos tener la excusa de que una restauración sobre implante no se vea tan bien, diciendo, pero esta es una rehabilitación sobre implante, no sobre diente, ¿no? En la actualidad ya no tenemos esa excusa. Entonces comenzamos. Tenemos el clásico paciente que viene a nuestra consulta y nos dice, doctor, quiero que me arregle los dientes de adelante porque no me gusta su apariencia. Quiero que me haga coronas o carillas. Quiero hacer algo respecto con mi sonrisa. El motivo de la consulta va a ser la estética. Y en los últimos años, las diferentes casas dentales, las fábricas y los investigadores han hecho muy buen trabajo en desarrollar nuevos materiales dentales, materiales de impresión, materiales restauradores, tanto directos como indirectos, diferentes técnicas para realizar las restauraciones más anatómicas o más parecidas a un diente natural. Pero lamentablemente muy pocos se enfocan en el marco, en lo que va a enmarcar estas restauraciones y en los principios biológicos que hay detrás de estas restauraciones, que es lo que nos va a dar al final el éxito de nuestro tratamiento. Y la clásica es que el paciente que pide estética dice, por favor, que sea rápido, ¿no? Porque, no sé, si viene una señora que te puede decir que necesito que mis dientes me los arreglen rápido porque el fin de semana es el matrimonio de mi hija, ¿no? O que es el bautizo de mi nieto, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces caemos en esta desesperación de los pacientes y nos saltamos un punto muy importante, que es obtener primero una buena estabilidad de los tejidos blandos, es decir, la salud gingival. No todos los pacientes se presentan como en el caso de esta foto, que si vemos el marco gingival, es un marco gingival bastante saludable, inclusive vemos un puntillado tipo cáscara de naranja en toda la zona anterior. Entonces trabajar rápido en un caso como este no es muy complicado. Pero lamentablemente no todos los pacientes se presentan así.
Y si tomamos en cuenta esto como uno de los puntos, una de las premisas principales, el resultado estético va a ser muy fácil de conseguir si tenemos habilidades técnicas, como por ejemplo para tallar, tomar impresiones, y contamos con un buen técnico dental, el cual nos vaya a hacer las restauraciones, ya sean carillas o coronas. Como por ejemplo en este caso, se logró un resultado bastante bueno a partir de un marco gingival estable y sobre todo saludable. Entonces, el objetivo principal de nuestro tratamiento debe ser la integración de una prótesis de aspecto natural. Obviamente vamos a tratar de que nuestra rehabilitación sea lo más natural posible, dentro del marco de un periodonto saludable, tal cual lo dijo Goldberg en el año 2000. Y para esto, para lograr un periodonto saludable, necesitamos algunas cosas, como por ejemplo, tener en consideraciones mucogingivales, los tejidos blandos, tener en consideración la ubicación de la terminación de la preparación, tener en consideración el espacio biológico o la anchura biológica, preservación de la estructura dentaria, tener un buen manejo de tejidos blandos durante las impresiones sobre todo, ¿no? Y más que nada al empacar el hilo retractor o al utilizar, algunos todavía tal vez utilizan los casquillos de cobre o las copas de Ripoll, tener un buen manejo sobre estas técnicas de impresión, tener un buen manejo de provisionales, lograr un buen sellado marginal, tener un buen perfil de emergencia, tanto en los provisionales como en los definitivos, lograr un buen contorno de la corona, y lo que es más fácil, porque actualmente ya todos los biomateriales son compatibles, ¿no? La biocompatibilidad de los materiales dentales. Entonces, si tomamos en cuenta todos estos puntos, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, siempre vamos a lograr un buen resultado estético. Si bien acá no hubo toma de impresiones ni manejo de provisionales, porque se hicieron unas carillas directas de resina, podemos ver cómo teniendo una encía saludable, logramos empacar el hilo retractor sin ningún problema para poder tener acceso y visibilidad de la terminación de nuestra carilla de resina, poder lograr un buen pulido, es decir, un buen sellado, un buen perfil de emergencia, lograr un buen contorno y por lo tanto vamos a tener un buen resultado y lo más importante, un paciente satisfecho y contento. Otras fotografías del caso terminado, ¿no? La paciente se fue bastante contenta. Y lo que trae esto como consecuencia es que una paciente contenta nos va a referir más pacientes, para así nuestro consultorio sea más rentable y productivo. Entonces comencemos con la parte mucogingival. Y esta parte es un poco controversial, porque hasta ahora no hay un consenso en cuanto a cuánto de encía creatinizada y encía adherida es necesaria para mantener la salud gingival. Unos dicen que no es necesaria o que no es indispensable el tener encía adherida y encía creatinizada, ¿no? Y tal vez esto sea cierto en un diente que no presenta restauraciones. Sin embargo, si por el motivo de la presentación de hoy, nuestro diente del cual vamos a hablar necesita una restauración. Y el que el diente le vayamos a poner una restauración significa que vamos a tener un margen, una terminación. Es decir, vamos a tener un gap entre la restauración y el diente. Y este gap va a ser un nicho de bacterias. Querramos o no, por más buen sellado que logremos, se va a colonizar con bacterias. Y si no tenemos una adecuada banda de encía adherida y queratinizada, vamos a tener una inflamación permanente de la zona. Entonces, lo ideal es tener una adecuada banda de encía queratinizada, tal cual mencionan en la literatura científica. Pero ¿cuánto es una adecuada? ¿Cuánto es adecuado? Si bien, como les digo, no hay un consenso generalizado, lo que se acepta es el tener 2 milímetros de encía queratinizada
y que por lo menos de estos 2 milímetros, 1 milímetro sea adherido. ¿Para qué? Para que provea adecuada protección al tejido, a la inserción del tejido conectivo y la adherencia epitelial. Y una vez que tengamos esta banda de densidad queratinizada, también tiene otras ventajas, como por ejemplo, va a reducir la probabilidad de recesión gingival. Es decir, si colocamos una restauración, ¿cuándo es que nuestra restauración fracasa? Uno, puede ser que se fracture, ¿no? Pero si es que es una restauración bien hecha y tenemos todo el esquema oclusal bastante claro, va a ser poco probable que una restauración se fracture. Pero lo que sí nos puede fallar es que si no hemos tomado en cuenta estas consideraciones mucogingivales y la banda de densidad queratinizada, podemos tener una retracción o una recesión gingival, lo cual va a exponer el margen de la restauración y va a ser un fracaso estético. Nuestra restauración va a ser un fracaso estético con el tiempo. Luego también el contar con esta banda de encía va a facilitar nuestra toma de impresión, de dos formas. Uno, va a ser más fácil empacar el hilo de retracción, porque la encía está firme, y no va a estar sangrante porque no está inflamada. Y luego va a facilitar el acto mismo de tomar la impresión, porque si utilizamos una técnica de ir con hilo retractor, no vamos a tener sangrado. ¿Por qué? Porque la encía va a ser más resistente, va a ser menos móvil también. Entonces vamos a lograr una impresión más fidedigna. Y además, el paciente va a estar más cómodo porque esta zona va a estar menos propensa a irritación. Por si acaso, al final de la presentación vamos a dar unos minutos para preguntas. Así que si es que alguien tiene preguntas, por favor me las puede ir escribiendo en el chat y al final de la presentación yo puedo ir regresando un poquito para ir buscando las preguntas que se presenten. Seguramente no voy a poder responder todas, pero en la medida de lo posible lo intentaré hacer. Este, por ejemplo, es el caso que les mostré al comienzo. Que si ven de la foto del aspecto vestibular, no se veía tan mal. Pero si vemos de una vista oclusal o de una vista, un enfoque incisal, vemos el grado de giroversión de las piezas, sobre todo del incisivo lateral, que digamos que quiso ser una carilla o es una carilla bastante ingeniosa, que si bien estéticamente puede ser un éxito, porque seguramente que ninguno de ustedes al ver la foto frontal se imaginó que eso podía ser una carilla, o por lo menos que podía ser una carilla sobre un diente como lo ven en la parte inferior, sí es una trampa para acúmulo de placa bacteriana, para que se produzca caries, y por lo tanto para que haya un fracaso de la restauración. Este caso, tomando en cuenta la salud gingival, ¿no? Se procedió al tallado de las piezas, y se trabajó con, y aquí es donde vamos a ver la terminación. La ubicación de la terminación. Como les dije al comienzo, lo principal que hay que tener en cuenta es el marco gingival, el marco de tejidos blandos. Muchos autores describen que hay que hacer una terapia inicial completa, es decir, no solamente una profilaxis, porque muchas veces si bien no hay una gingivitis tal vez, hay algunos puntos de inflamación en la encía. Entonces, lo que muchas veces se recomienda o se describe en la literatura es que en el protocolo de trabajo debería haber una fase de terapia inicial, en la cual consta de instrucción general, una limpieza de las piezas y inclusive un tratamiento con antisépticos orales, es decir, un colutorio. La utilización de un colutorio para disminuir lo que quede de inflamación y algún sangrado al sondaje, por decir, ¿no? Y lograr una estabilidad más definitiva del tejido, de los tejidos blandos.
Una vez que logremos esto, recién podemos comenzar a tallar, porque sabemos que la encía, que el margen gingival, no se va a mover. Vamos a tener un margen gingival bastante estable. En cambio, si es que hay inflamación, el margen no va a estar estable. ¿Por qué? Porque si queremos lograr una salud gingival después de haber tallado, después de haber colocado las coronas, lo más probable es que haya retracción gingival y que se expongan los márgenes o la terminación de la restauración. Pero si tenemos un margen estable, va a haber menor probabilidad de recesión, va a ser más fácil de colocar el hilo de retracción y nuestra restauración va a ser más longeva, va a durar más tiempo y el paciente va a estar satisfecho. Si tomamos en cuenta cuánto mide un surco saludable en el sector antero-superior, podemos ver que mide entre 0.5 y 1 milímetro en el sector anterior, tanto superior como inferior, ¿no? Hasta tal vez 1,5 milímetros. Y si queremos hacer un margen gingival, esto nos dice que no deberíamos entrar más de 0.2 a 0.5 milímetros subgingivalmente. ¿Por qué? Porque podemos dañar irreversiblemente el aparato de inserción gingival. Interproximalmente, cuando hay migraciones dentarias o giroversiones, como por ejemplo en este caso, o en algunos casos de diastemas, se tiende a colocar la terminación un poco más profunda, para que con la restauración podamos manejar el perfil de emergencia y lograr replicar o producir una papila dentaria, una papila. Ahora con esto hay que tener cuidado porque al profundizar más el área interproximal tenemos más riesgo de acercarnos a la anchura biológica, a la inserción de tejido conectivo y podemos causar inflamación de los tejidos blandos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de profundizar en el surco. Y habiendo tomado en cuenta todas estas consideraciones, vamos a lograr un resultado estético, un resultado que va a ser longevo. Vamos a complacer a nuestro paciente. Pueden comparar esta fotografía con la fotografía inicial y van a ver cómo hemos alineado los dientes, le hemos dado un ambiente más propicio para la higiene del paciente. Ahora sí se puede pasar hilo dental tranquilamente y va a poder lograr una higiene más eficaz. Y estéticamente tiene un resultado más placentero también. Este caso vino a mi consultorio hace algunos años atrás y les voy a contar un poquito la historia porque es un caso bastante interesante. Este es un paciente que debido a su trabajo se mudó de país varias veces, ¿no? Su trabajo lo mandaba de un lado a otro por diferentes países de América. Y en uno de esos países fue donde un dentista y le dijo al doctor que quería, además de su limpieza, quería sus dientes un poco más blancos. Y el dentista que lo atendió le dijo, perfecto, no se preocupe, le hacemos coronas en todos los dientes y van a ser más blancos que los dientes que tiene ahora. Y el paciente, bueno, sin saber más, aceptó. Entonces, en la cita de su limpieza, el paciente se fue con coronas provisionales en todos los dientes. Luego fueron cementadas sus coronas definitivas y a los 6 meses el paciente se muda acá a Lima, Perú, y viene a mi consulta diciendo que no aguantaba sus dientes, que sus encías siempre estaban muy inflamadas y que le sangraban en todo momento. Entonces, ¿qué creen que es lo que pasó acá? Lo más probable es que haya habido una invasión del espacio biológico y esto causó tremenda inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos?
creo que había una sobreposición del texto, ¿no? Esta era una presentación que tenía animación y parece que se han superpuesto las imágenes. Les pido disculpas por eso. Entonces, este paciente, les mencioné que viajaba mucho. Ese paciente ya no soportaba más sus dientes. Estaba muy alterado, muy fastidiado por la condición de sus coronas. Y viene y nos dice que por favor quería que hagamos algo al respecto, porque tenía que viajar y no quería irse de viaje así, pero que regresaría, que su viaje era corto y que regresaría después de una semana. Entonces le dijimos, perfecto. Entonces comenzamos por el final. Y después les voy a mencionar por qué esto no se debe hacer y por qué lo que hice fue un error. Sin embargo, el resultado al final no fue tan mal, ¿no? Generalmente el protocolo que debemos seguir es hacer una fase inicial, en este caso, eliminar los sobrecontornos y las terminaciones mal adaptadas, o colocar provisionales para permitir a la encía que cicatrice o que mejore, y al final hacer un procedimiento, en este caso, de ganancia de corona clínica. Pero por motivos de tiempo y de exigencia del paciente, que muchas veces nos dejamos llevar por esas exigencias de los pacientes, no se hizo de esa forma y de forma apresurada hicimos una ganancia de corona clínica. Y al elevar el colgajo, nos dimos cuenta de cómo estaba diseñada la terminación de estas coronas clínicas, de estas coronas. Y a menos que este paciente sea de otro planeta, podemos ver en ese incisivo central que interproximalmente UCA no puede estar ahí. Y lo que debemos hacer al tallar una corona es seguir la UCA, la unión cemento-diamantina, ¿no? Entonces ya sabemos, o confirmamos nuestra sospecha, de que acá hubo, o que este es un caso de invasión de espacio biológico. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice mi recontorneado óseo, tratando de devolver el espacio biológico, y con una fresa traté de pulir lo mejor posible los márgenes de la restauración para lograr una mejor adaptación, o por lo menos eliminar el sobrecontorno. Si bien cuando las encías se inflaman, el tejido de inserción se vuelve más laxo y permite la infiltración bacteriana, un margen mal adaptado, como estos, también permiten la acumulación bacteriana y la inserción y que vayan entrando subgingivalmente. Y también van a afectar la inserción del tejido conectivo y va a provocar una migración apical de todo el aparato de inserción, lo cual es el tejido conectivo e incluye el hueso. Y este remodelado, ¿no? este efecto secundario o este efecto de la invasión del espacio biológico puede comenzar a ocurrir tan pronto como a las 2 semanas de haber cementado la restauración. El paciente entonces regresa de viaje. Habían pasado más o menos 10, 12 días. Le retiramos las coronas y nos encontramos con ese tipo de tallado, con la fotografía que ven en la parte superior. Un tallado en el cual no hubo ninguna preservación o ninguna consideración de la estructura anatómica de las piezas dentarias. Todos los tallados tienen forma cónica, no tienen en este caso no se siguió ninguna de los pasos para tallar un diente anterior. Todos los tallados tienen la misma forma. Entonces por ahí vemos que ya habíamos comenzado mal. No era solamente el problema de la adaptación de los márgenes, sino también era problema de la preservación de la estructura dentaria y de la forma de tallado. A partir de aquí se hizo un retallado, y los que son odontólogos generales o rehabilitadores orales saben muy bien que retallar un diente o tallar un diente que ya fue tallado anteriormente, y más aún si es que fue tallado de mala manera, es de los casos más difíciles para retallar, porque perdemos toda orientación de la pieza en el arco, ¿no? Entonces retallamos las piezas lo mejor posible,
vemos cómo ya los tejidos gingivales han mejorado considerablemente con respecto a la presentación inicial del paciente. Perdón. Y se colocan provisionales. Unos provisionales que permitan a la encía cicatrizar de la mejor manera y que permitan al paciente tener un mejor acceso para la higiene oral. A las pocas semanas, a los pocos días, mejor dicho, el paciente regresa, siempre para tener un buen control de su higiene oral. Cabe recalcar que este paciente no era muy buen amigo del cepillo dental. Entonces había que estar persiguiéndolo ahí para que siempre mantenga sus dientes limpios y poder por lo menos terminar esta primera fase y logrando la salud gengival para poder colocar sus coronas. Y aquí la importancia de los buenos provisionales. Muchas veces he escuchado o muchas veces se dice, no le pongo buenos provisionales a mi paciente o trato de no hacerlos tan bonitos porque después el paciente no va a regresar por las coronas definitivas, ¿no? Pero, más bien yo lo veo de otro punto de vista. Si le hacemos al paciente los mejores provisionales, que idealmente deberían ser una réplica o una copia de lo que va a ser la restauración definitiva, solamente que en otro material, el paciente va a decir, si es que así me hizo los provisionales, ¿cómo serán los definitivos? Si estos provisionales me gustan tanto, ¿cómo serán los definitivos? Serán mucho mejores. Entonces, unos buenos provisionales son claves para la cicatrización de los tejidos. Funcionan como un andamiaje. El diseño de provisional es crítico en la cicatrización de los tejidos blandos. Es crítico en la higiene oral del paciente por la accesibilidad a limpieza. Es crítico para poder diseñar un buen perfil de emergencia, lo cual nos va a dar como consecuencia una buena cicatrización de los tejidos blandos. Y tal vez lo más importante, sobre todo por un periodoncista como yo, que va a permitir al tejido periodontal permanecer saludable o volverse saludable, si es que no lo es aún. Entre otras ventajas, podemos mencionar que podemos probar los esquemas oclusales, podemos probar la adaptación del paciente ante un aumento o disminución de la dimensión vertical, podemos probar la estética si al paciente le gusta cómo están sus dientes, etc. Disculpen. Entonces, una vez que los tejidos estuvieron saludables, como en la foto superior, se procedió a la toma de impresiones. Y como ven, pueden notar un tejido muy firme. Inclusive cuando sacamos los provisionales, como es en la foto del medio, ven como las papilas están bastante firmes y estables, ¿no? Inclusive sin tener el soporte de los provisionales. Eso es otro punto clave a evaluar que nos va a decir que los tejidos gingivales están saludables. Y además podemos ver ese puntillado que tanto nos gusta a nosotros como dentistas. Y una vez habiendo logrado esto, definitivamente si tenemos un buen técnico dental, vamos a lograr unas restauraciones espectaculares. Y acá viene el error que les dije que yo cometí al comienzo. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Qué no se ve bien en la fotografía final? Que los laterales son más largos que los centrales y tal vez del mismo tamaño que los caninos. ¿Y por qué? Porque la cirugía inicial la hice sobre tejidos inflamados. Y trabajar un tejido inflamado es trabajar un tejido que no está estable y que no sabemos cómo se va a comportar. Y como resultado tuvimos esto, que no supimos o no supe cómo iba a comportarse este tejido inflamado una vez que se desinflame y en dónde se iba a ubicar. Si bien el resultado estético de las coronas fue muy bueno, tal vez hubiese podido ser mejor si es que hubiésemos cumplido el protocolo tal como se lo mencioné y hubiésemos realizado
la cirugía periodontal una vez que hayamos logrado salud gingival. Pero bueno, el paciente, a comparación de cómo se presentó a la cita inicial, se fue bastante contento y complacido. Este es otro casito, también bastante interesante. Si bien yo les he mencionado que yo soy periodoncista, yo trabajo con mi hermano y con mi padre, quienes son ambos rehabilitadores orales. Entonces, yo no me dedico a poner coronas, ni provisionales, ni tallar dientes, ni nada. Y si no fuera por ellos, no podría presentarles los casos que les estoy presentando ahora. Y este casualmente es un caso de mi padre. Es un paciente que vino a la consulta de esta forma, diciéndole a mi padre que quería cambiarse las coronas. Entonces le preguntan, ¿pero por qué se las quiere cambiar? Porque algunas están rotas, porque por el color ya no me gusta. Entonces empieza a indagar un poco sobre la historia de estas coronas y resulta que estas coronas fueron colocadas 15 años antes de que el paciente venga a nuestra consulta. Y si nos ponemos a observar del punto de vista periodontal la calidad de la encía que presenta este paciente, con coronas en la mayoría de sus dientes, podemos ver que si es que estas coronas han estado en boca por 15 años, yo diría que es un éxito, porque clínicamente casi no tiene recesiones gingivales. Una foto grande podemos ampliarla y ver que en algunos casos, como por ejemplo en el incisivo central inferior del lado izquierdo y lateral del lado izquierdo, hay un poquito de recesión, que en la fotografía tal vez es notorio, pero en la boca debe ser de aproximadamente medio milímetro, tal vez un poco menos. De la misma forma en el incisivo central superior y en el lateral también. Entonces, desde el punto de vista periodontal, esta restauración es exitosa. Desde el punto de vista rehabilitador, yo diría que también, porque esta rehabilitación fue hecha más o menos del día de hoy, hace más o menos 28 años atrás. Y en esa época, si nos ponemos a pensar el tipo de materiales con los cuales se contaban, no eran de la calidad con los cuales contamos ahora. Los hornos de porcelana no eran los hornos que contamos ahora, eran hornos manuales, en los cuales había que estar graduando la temperatura y otros parámetros más para lograr cocinar la porcelana. Entonces, tomando en cuenta todos esos factores, reafirmo que esta rehabilitación fue un éxito para su tiempo. Pero ahora podemos hacer algo mejor por el paciente. Podemos lograr un resultado un poco más estético, acorde con los materiales con los cuales contamos en estos días. Perdón. Entonces se procedió a retirar las coronas, a tomar nuevas impresiones, se realizó algunos retoques en el tallado, pero casi ninguno. Más que nada se sacó las coronas y se colocó hilo de retracción, tomando en cuenta las consideraciones mucogingivales que ya mencionamos anteriormente. Tenemos una encía de muy buena calidad. Entonces tomamos las impresiones. ¿Y qué es lo importante aquí? A la hora del tallado, sobre todo. Para no invadir el espacio biológico, una recomendación es primero hacer un tallado yuxtagingival, luego colocar nuestro hilo de retracción para identificar el fondo del surco y luego profundizar 0.2-0.5 milímetros para poder enmascarar la terminación de nuestra preparación. La foto superior es el caso terminado y la foto inferior, ya ven que eso con otra cámara de fotos, la foto superior fue tomada con una cámara reflex con rollo todavía y la inferior ya fue una cámara digital, por eso el cambio un poco en los colores. Pero entre la superior y la inferior hay una diferencia de 13 años. Y si vemos la cantidad de recesión que hay en la foto inferior también es bastante insignificante.
si nosotros hablamos con el paciente, no nos vamos a percatar que hay recensiones. Si tomamos una foto y la ampliamos, como en este caso, tal vez podamos notar algunas mínimas recesiones. Pero para que hayan pasado 13 años, este sigue siendo otro caso de rehabilitación completamente exitoso. ¿Y por qué? Porque desde el inicio, desde el primer tratamiento, se respetó todos estos parámetros que son compatibles con salud gingival. Y hablemos un poquito del sellado. Virtualmente, todos los márgenes quedan abiertos, ¿no? En un promedio de 200 micras. Y de estas van en un rango entre 25 a 500. Del 62% de las restauraciones, del 62% de todas las restauraciones, todos tienen por lo menos 200 micras de estar abierto. Y si consideramos que una bacteria mide entre 1 a 5 micras, entonces podemos decir que en este gap es un espacio ideal para alojar bacterias, para alojar placa bacteriana. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué hay restauraciones que son exitosas? Como por ejemplo, como las que le estaba mostrando. Porque aquí viene a tallar la virulencia de las bacterias y la resistencia del huésped. Y la resistencia del huésped va a estar favorecida si es que a la restauración, ya sean los contornos, los márgenes, las consideraciones mucogingivales que ya mencionamos, todos estos factores van a dar un ambiente propicio para que el paciente tenga una buena higiene oral y pueda mantener una buena salud gingival. Y esta salud gingival va a dar fuerza al huésped para resistir esta invasión bacteriana, que va a ser mínima. Entonces, si bien tenemos un margen que va a estar un poco abierto, la respuesta del huésped va a ser suficiente para contrarrestar esta injuria. Hablemos un poquito del perfil de emergencia, ¿no? Todos sabemos lo que es el perfil de emergencia y también sabemos que tiene una porción subgingival y una porción supragingival. La porción subgingival es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar el contorno al margen gingival. Si lo hacemos muy pronunciado en el sector facial o vestibular, vamos a producir una recesión de la encía. Si lo hacemos muy convexo en el área interproximal, vamos a causar una inflamación de la papila, porque no le vamos a dar suficiente espacio a la papila para explayarse. Perdón. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de diseñar el perfil de emergencia, tanto con las provisionales como con las coronas definitivas. Otra cosa a tener en cuenta es que dentro de los límites anatómicos también podemos sobrepasar un poquito el contorno para poder dar un mejor perfil de emergencia. Pero el límite es muy pequeño y es muy complicado de determinar. ¿Por qué? Porque si hacemos un sobrecontorno mayor de 0.5 milímetros, entonces ya comienza a interferir con la eficaz higiene diaria del paciente. ¿Y qué significa esto? Significa que va a haber mayor acúmulo de placa bacteriana y esto va a causar inflamación gingival y de aquí ya todos sabemos la historia. Podemos desencadenar en una gingivitis o inclusive en una periodontitis. Y por lo tanto, el fracaso de nuestra restauración. Entonces, la clave del éxito es un adecuado manejo de los tejidos blandos, siendo el principal objetivo encías saludables, cubriendo márgenes con un buen sellado. Esa es la conclusión de toda esta parte. Porque podemos tener los mejores tallados y el mejor técnico dental, pero si no tenemos una encía bonita, digamos, como esta, no le van a decir al paciente qué lindas tus coronas, sino le van a decir qué feas tus encías. Pero si tenemos unas encías saludables, las cuales van a pasar desapercibidas cuando son saludables, entonces ahí sí al paciente le van a decir qué lindas tus coronas.
Este es uno de mis hobbies y lo utilizo para pasar al siguiente tema, en el cual vamos a hablar un poco de implantes, en el cual partamos por la premisa de que los objetivos son los mismos. Es la integración de una prótesis de aspecto natural dentro del marco de un periodonto saludable o una mucosa periimplantar saludable. Pero hay que tener algo más, hay que tener el final en mente. ¿Por qué? Porque el implante hay que colocarlo donde queremos que esté nuestra restauración final. Y generalmente en la mayoría de los casos es imposible lograr un resultado estético si el implante no está ubicado en la posición adecuada. Como les mencioné al comienzo, en estos días y no tenemos una excusa para que una restauración sobre implante, como es el caso de ese incisivo central, sea de menor calidad que una corona sobre diente natural. Y ahora vamos a ver algunos criterios para lograr esto. Y la filosofía sobre la cual me rijo es la preparación del sitio quirúrgico, del lecho quirúrgico. Es decir, necesito un adecuado volumen óseo para poder colocar el implante en la posición correcta y un adecuado volumen gingival para poder dar el perfil de emergencia adecuado de la restauración sobre el implante. Y si retrocedemos a los estudios clásicos de Tarnow, como por ejemplo este del 2000, vemos que una de las consideraciones a tener en cuenta es la distancia entre los implantes. Si tenemos una distancia menor de 3 milímetros, entonces vamos a lograr perder aún más la cresta, que de por sí ya la perdimos al perder el diente. Con el tiempo, Tarnow hizo otros estudios de seguimiento, este es en el 2003, en el cual estudió o observó varias restauraciones sobre implantes y vio que la mayor cantidad de llenado de papila ocurría entre 3 a 4 milímetros de la distancia de la cresta a la base del punto de contacto. Es decir, papilas menores de 3 y papilas mayores de 4 milímetros eran muy difíciles de llenar. Entonces, vamos acá viendo algunos parámetros para seguir a la hora de hacer nuestro planeamiento de los implantes. Por ejemplo, en este caso, logramos una papila de aproximadamente 3 a 4 milímetros. En otros estudios que se hicieron posteriormente, también se empezó a ver la relación entre implantes y entre dientes. Entonces se vio que si la distancia entre dos implantes era de menor de 3 milímetros, como dice en la tabla, 2.0 a 2.5, en el 100% de los casos la papila iba a estar ausente. Pero si teníamos entre 3 y 4 milímetros, la papila iba a estar presente, en diferentes porcentajes. Entonces, cuando les vengan a ofrecer un implante dental al consultorio y le diga, doctor, nuestros implantes son los mejores porque así los ponga muy cerquita uno de otro, así haya un osteocito de distancia entre uno y otro, ese osteocito no se va a perder. Entonces ustedes lo pueden felicitar, pero le pueden decir, a mí no me sirve de nada eso. ¿Por qué? Porque si esta distancia es menor de 3 milímetros, como el caso que le estoy mostrando a la derecha, entonces de nada me sirve tener hueso porque no voy a poder lograr una papila. Y el resultado estético no va a ser el que yo quiero o el que el paciente está esperando. Es decir, de nada me sirve poner dos implantes tan cerca como en este caso, que mide más o menos 1,5 milímetros de distancia entre implante e implante. ¿Por qué? Porque como en la foto inferior pueden ver, no voy a lograr recrear una papila. En cambio, si logramos una distancia entre implante e implante de por lo menos 3 milímetros, como es en este caso, vamos a ver que a la hora de colocar nuestras restauraciones, vamos a lograr recrear las papilas y lograr un mejor resultado estético. Luego, se realizó un estudio también, dentro de este mismo artículo, se observó entre las mismas características, pero ahora entre un implante y un diente natural. Y se vio que la papila podía estar presente cuando la distancia era entre 3 a 5 milímetros, es decir, era un poco más tolerante a la presencia de la papila.
en cuanto a la distancia del implante, ¿no? Podríamos tener hasta 5 milímetros, que es un poco más que lo que mencionamos entre implante e implante. Sin embargo, la distancia entre diente e implante sí se mantuvo la misma, ¿no? Si es menos de 3 milímetros, no va a haber presencia de papila. Regresando a los casos anteriores, entre el canino y el implante que vendría a ser el primer premolar, vemos cómo este pico de hueso se logró mantener debido a que todavía está insertado en el diente. Y esto nos va a permitir lograr una papila más alta. ¿Cómo podemos ver en la fotografía inferior que esa papila es más alta que las que están entre implante e implante, ¿no? Tenemos hasta 5 milímetros para poder recrear papila cuando tenemos un diente adyacente. No así cuando tenemos una proximidad de menor de 3 milímetros entre implante y diente, como en este otro caso que también les mostré. Si vemos en el caso posterior, donde está la segunda premolar y la primera molar, que es la pieza natural, vemos que tampoco hemos logrado reproducir la papila porque la distancia entre el implante y el diente era de menor de 3 milímetros. Vemos acá como el llenado de la papila podemos lograr hasta 4 milímetros de papila. Entonces, ya les mencioné muchísimos números y tal vez muchos de ustedes ya se olvidaron. Entonces, les he hecho una tablita, que son las distancias ideales. La distancia ideal entre implante y diente en el sentido horizontal es de 3 a 4 milímetros. La distancia ideal en el sentido horizontal entre implante e implante también es de 3 a 4 milímetros. Y aquí es donde cambia un poquito. La distancia ideal entre implante y diente en el sentido vertical, es decir, la altura de la papila, podemos tener entre 3 a 5 milímetros. Podemos tener una papila un poco más alta entre implante y diente, porque recuerden que el pico óseo de la cresta va a estar mantenido por el diente natural. En cambio, entre implante e implante, en el sentido vertical, sí se mantiene en 3 milímetros. Es una tablita para tener en cuenta a la hora de programar o planificar la colocación de implantes. Pero también los tejidos blandos se pueden ir manejando de otra forma para que la papila sea más fácil de recrear, ¿no? Y en este caso, uno de mis procedimientos favoritos es la técnica de Palachi, en la cual si tenemos más de un implante, podemos seguir los siguientes pasos tal cual está descrito en sus artículos, ¿no? Para lograr una papila interproximal. Decimos una incisión paracrestal, surcal a un lado y una liberante al otro. Realizamos una liberación de unos pedículos en el colgajo vestibular, tal cual está en el diagrama y en la fotografía clínica, para luego estos pedículos rotarlos hacia los espacios entre los implantes. Y lograr así reproducir una papila, y estos pedículos los fijamos con un punto de sutura. La importancia de los provisionales son las mismas que sobre dientes naturales, ¿no? Sirven para modelar la gingiva y lograr un perfil de emergencia natural. Ahora, acá podemos tener una transición entre la cresta, entre la plataforma del implante y el margen gingival un poco más alta, ¿no? Dependiendo de qué tan profundo colocamos el implante. Y qué tanto nos escapamos un poco de los parámetros de alineamiento y paralelismo con los dientes adyacentes o de la ubicación ideal que planificamos al comienzo. Entonces, mientras más discrepe la posición ideal de la posición real, vamos a necesitar más espacio entre la plataforma del implante y el margen gingival para poder corregir este error en angulación. ¿Y qué es lo que vamos a ganar con eso? Que a mayor profundidad del implante, ¿no? Porque lo necesitamos colocar más profundo para tener ese espacio, entonces va a haber un potencial mayor para desarrollar periimplantitis. Va a haber un mayor potencial para fracaso y la fractura de los componentes protésicos. Es decir, nos vamos a ganar muchos problemas simplemente por no colocar el implante en la posición ideal.
Entonces, ¿por qué corremos estos riesgos si los podemos evitar realizando un buen planeamiento y utilizando las guías quirúrgicas necesarias para poder ubicar los implantes en una posición precisa? Entonces, a la semana después de haber hecho la técnica de Palachi, la segunda fase quirúrgica, ya vemos cómo solamente con tornillos de cicatrización ya tenemos papilas. Es un tornillo totalmente cilíndrico, no tiene ningún perfil anatómico, pero sin embargo ya tenemos papilas y me pueden decir que los tejidos están inflamados. Y puede ser que todavía hay un poco de inflamación, pero ya vemos que estamos tomando una buena forma. A partir de acá, tomamos impresiones para diseñar nuestra restauración provisional. Inicialmente, lo que nos gusta hacer acá en mi consulta es realizar el perfil de emergencia que sea cóncavo, para permitir que los tejidos blandos se adapten a esa concavidad. Es decir, podemos lograr más volumen de tejido en esa zona. Una vez que esto haya madurado un poco, comenzamos a modificar el perfil de emergencia, como muestra la tercera figura, de izquierda a derecha, y colocamos el perfil de emergencia un poco más recto, cosa que todo ese volumen gingival lo vamos empujando hacia los lados. Y al empujar hacia los lados, como ven en el diagrama, las flechitas, todo ese volumen va a ocupar el espacio interproximal. Y así podemos ir modelando la encía. En algunos casos podemos inclusive hacer el perfil de emergencia un poco convexo. Ahora, acá hay que tener mucho cuidado, porque esta convexidad, de ser excesiva, puede acercarse demasiado al pico de la cresta ósea del diente natural adyacente y podemos causar la necrosis de este hueso. Y si este hueso se necrosis y se reabsorbe, vamos a perder definitivamente cualquier posibilidad de recrear una papila dental. Entonces, en estas fotos podemos seguir viendo cómo van cicatrizando los tejidos y vamos colocando las provisionales y vamos modelando poco a poco con las semanas y con los días la mucosa periimplantar. Vemos cómo se van afinando las papilas o los espacios entre los implantes y vamos creando el lecho donde va a estar la restauración final. De aquí la importancia para la toma de impresiones. Vemos por acá, podemos constatar la correcta alineación de los implantes de cualquier forma que veamos la impresión. Vamos a ver una buena alineación de los implantes. ¿Por qué? Porque hemos tenido el volumen de hueso adecuado y el volumen de encía adecuado que nos va a permitir colocar el implante en la posición ideal. Y les puedo decir que en los años que tengo practicando acá con mi familia, en el consultorio, solamente hemos utilizado 2 veces pilares angulados. Después utilizo siempre los pilares de stock, los rectos, y siempre así también disminuyendo los costos de los pilares. Si bien tal vez el costo se va a incrementar un poco en cuanto si es que el paciente ha necesitado algún tipo de regeneración, ¿no? Va a ser con el beneficio del paciente en mente. Una vez que logramos la salud gingival adecuada y los perfiles de emergencia adecuados, los contornos que queremos, hemos tomado las impresiones, hemos torqueado los pilares, los hemos colocado en su sitio, vemos la calidad de las papilas bastante estables y procedemos a la cementación de las coronas. Ahora, una técnica de cementación que ya venimos utilizando acá hace algún tiempo es fabricamos las coronas con una chimenea, ya sea en el oclusal de los posteriores o en el cíngulo de las piezas anteriores. ¿Para qué? Para cementar la corona de manera extraoral, así como lo ven en la fotografía, y poder eficazmente retirar los excesos de cemento. Y así evitarnos problemas posteriores de periimplantitis debido a exceso de cemento que se quedan subgingivalmente. Una técnica muy simple. Ojo que no le hacemos hueco a la corona una vez que esté hecha, sino que la corona la diseñamos de esta forma, con una chimenea en el sitio adecuado. Y luego procedemos a la cementación o, digamos, al atornillado de la corona. ¿Por qué?
porque ahora hemos hecho una corona atornillada utilizando componentes para hacer coronas cementadas. También reducimos nuestros costos, porque sabemos son un poco más elevados que los pilares stock para coronas cementadas. Entonces, torqueamos la restauración y simplemente tiene cementado, y en la parte inferior el seguimiento a las 2 semanas. Vemos cómo las papilas ya van tomando una posición adecuada. Con eso terminamos la presentación. También aprovecho para contarles que estoy dictando un curso de implantología en pacientes acá en Lima, que dura 4 días. Y los que quieran más informes, nos pueden encontrar. Tenemos una página de Facebook que se llama Fusión Dental Educación Continua, o me pueden escribir a mi correo, el cual es jfpardo@fusiondentalec.com. No sé si alguien tiene alguna pregunta, todavía nos quedan unos 5 minutos para preguntas. Si es que alguien me quiere hacer llegar su pregunta por el chat de la página, yo feliz de contestar cualquier interrogante que puedan tener al respecto de esta presentación. Acá me preguntan sobre el curso de implantología. Les he puesto, sí, se proporciona a los pacientes. Para las personas del extranjero, lo único que tienen que traer es su maleta y ganas de poner implantes, porque, o del extranjero de provincia también, acá se les proporciona todo. Los kits quirúrgicos, los pacientes, los implantes. Se va a proporcionar, va a haber, incluir dentro de la cuota de inscripción, está incluido los coffee breaks, los almuerzos y una cena de clausura. Se les va a proporcionar material didáctico también, y lo más importante, un monitoreo personalizado. Solamente tenemos 10 vacantes para nuestros cursos. Acá me preguntan, las chimeneas, ¿cómo las mimetiza o los deja visibles? Las chimeneas se hacen en el cíngulo de los dientes anteriores, es decir, no son vistas más que por el dentista, o sea, por uno mismo, ¿no? Se coloca una resina, de todas maneras, para tapar la chimenea y que no se aloje la placa bacteriana, que va a ser una resina del color de la porcelana. O en el caso de que sean piezas posteriores, va a ser también de la misma forma, va a ser un poco más visible tal vez, porque va a ser un poco más difícil mimetizar la resina con el color de la corona, pero sí, va a estar en la cara oclusal y va a estar, digamos, visible. Ahora que va a ser alguien que sea muy fijón, o que los mire muy de cerca al paciente, es el único que se va a poder dar cuenta que se utilizó una resina para tapar la chimenea. Bueno, con esto siendo las 9 en punto, se nos ha terminado el tiempo. Si es que a alguien se le ocurre alguna pregunta más, por favor no duden en hacérmelas llegar a mi correo, se los repito, jfpardo, se los voy a escribir por el chat, jfpardo, fusión dental, no sé por qué no me sale el arroba, fusión dental ec.com. Les dejo mi